llega esta función a los TENS, ellos se encargan, ¿cierto?, de mantener la ostomía, cambiar las bolsas, limpiar los estómagos, ¿cierto? Uno hace la curación y el cambio cuando recién se hace la ostomía, ¿ya? Pero ya cuando ya haya tiempo, pacientes que llevan años, por ejemplo, que se hospitalizan por otro cuadro, no por el cuadro quirúrgico actual, ya en esos casos, ¿cierto?, nosotros delegamos esta función. Siempre, como le digo, uno da los primeros cuidados, ¿cierto? Hasta que la ostomía ya esté madura, ¿cierto? Esté cicatrizada, no haya ningún riesgo, ¿cierto? Que se pueda entrar o eviscerar o infectar. Y ya después de eso, como le digo, uno delega esa función. Porque es importante también porque el paciente cuando se va a su domicilio, ¿cierto?, con estas tomas, también es necesario que ellos sepan, ¿cierto?, cómo van a ser los cuidados que van a tener que tener en su domicilio. Porque no va a ir un enfermero a limpiarle ni a cambiarle la bolsa, sino que ellos tienen que aprender a cómo van a hacer, ¿ya? Nosotros cuando damos los alta a los pacientes, lo que más hacemos es la educación. El médico lo único que hace es su epicrisis nomás, pero es que se encarga de entregarle epicrisis, entregar los fármacos, explicarle, ¿cierto?, cuáles son los regímenes y cuáles son el tratamiento que va a seguir el paciente, somos los enfermeros, así que por eso es importante que sepamos. Como bien sabemos, ¿cierto?, ostomía va a ser cualquier, ¿cierto?, comunicación de un órgano, ¿cierto?, hacia el exterior, puede ser con fines, ¿cierto?, evacuadores o fines, ¿cierto?, alimenticios. En el caso de las gastrostomías, por ejemplo, se puede obtener para la toma de muestras, ¿cierto?, de contenido gástrico, si bien, bueno, no vamos a hacer una gastrostomía para tomar una muestra gástrica, pero sí se puede ocupar si es que la tenemos, ¿ya? O en caso de que el paciente ya no se pueda alimentar por vía enteral, se produce, ¿cierto?, esta ostomía para poder alimentarlo por ahí, ¿ya? Hay, en caso de que el paciente, por ejemplo, tengan traqueostomía, que eso va a ser necesario, ¿cierto?, para que ellos puedan respirar. Aquí en este caso no vamos a ingresar nada más que una sonda de aspiración para poder aspirarlo, ¿ya? En caso de pacientes que necesiten eliminar, vamos a tener diferentes tipos dependiendo de lo que tengamos que exteriorizar. Si son, por ejemplo, nefrostomía, pueden ser, ¿cierto?, la esterilización de uno de los conductos, ¿cierto?, a nivel renal, hacia una bolsa colectora, ¿ya? O hay ureterostomías también, que el ureter solamente se evoca hacia afuera, ¿ya? Cistostomías, que cuando hay comunicación, ¿cierto?, de la vejiga hacia afuera, ¿cierto?, y se hace mediante, ¿cierto?, la utilización de una sonda, ¿ya? Es la misma sonda que nosotros ponemos Foley, pero se pone a través de un orificio que es una cistostomía, que el cambio también lo hacemos los enfermeros, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, las colostomías, que va a ser para evacuar, ¿cierto?, algún contenido intestinal. Dentro de esto vamos a encontrar diferentes tipos, va a depender, ¿cierto?, del objetivo. Acuérdense que hay colostomías que van a ser permanentes y otras que van a ser transitorias. ¿Cuáles van a ser la indicación de una colostomía? ¿O cuáles van a ser las causas, ¿cierto?, que nos puede llevar a una colostomía? Diverticulitis. Puede haber una diverticulitis. Pólipos. Obstrucción. Complicado, sí, pues si no todos los pacientes que tengan un divertículo lo van a hacer una colostomía. Herida traumática. Herida traumática. Herida traumática. Cáncer. Isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica. Obstrucción intestinal, ya Isquemia. puede ser por vólvulo, puede ser por brida, cualquier obstrucción intestinal que comprometa el ácido intestinal, porque hay algunos que se puede torcer el intestino, ¿cierto? Puede haber sufrimiento de asa, pero ya al volverlo, ¿cierto?, a su posición, probablemente no va a requerir, sino que solamente requiere una. O puede haber resección y anastomosis término terminal, ¿ya? Pero todo lo que requiera, ¿cierto?, esterilizar va a necesitar, ¿cierto?, una colostomía, ¿ya? Hay otras, ¿cierto?, que pueden estar comprometido el intestino delgado, y va a depender de qué porción es la que se exterioriza, ¿cierto?, puede ser el nombre, ¿ya? Las más comunes son las Gineostomía. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cómo, profe? Las ileostomías son las más Ileostomía. comunes, deberían ser las más comunes del intestino delgado. La ileostomía. Y hay uno ya estamos un poquito muy arriba, pero pueden haber, y duodenostomía ya eso es casi incompatible con la vida, pero sí pueden haber también, ¿ya? Pero como yo les digo, va a depender de qué sector del intestino nosotros vamos a exteriorizar el nombre que se le va a mencionar. Y obviamente de acuerdo a eso, igual va a ser las características del estómago. Si son intestinos delgados, generalmente son más protruidas, ¿cierto?, hacia afuera, son más pequeños. Si son colostomías, son más grandes, ¿ya? Y el débito, ¿cierto?, que nos va a dar la bolsita va a depender también del trayecto. Si son a nivel del duodeno, va a ser casi pura bilis que va a ir saliendo, ¿cierto? Si a nivel del yeyuno ya empiezan a formarse un poquito más, pero igual siguen siendo líquidas, ¿ya? No así cuando lleguen, por ejemplo,
colon descendente o el sigmoide, ¿cierto? Ahí ya vamos a tener deposición un poco más, más formada. ¿Y cuando es una Obviamente, cecostomía, profesor? oye, voy a ser igual, son Más líquidos. líquidos. ¿Pero pueden tener características ¿Son semilíquidas? irritantes? Sí, como decía, eso pueden ser irritantes, igual pueden tener algunas características un poquito más sólidas, pero generalmente son más líquidas. En caso, eso. ¿Y por qué va a producir eso? Obviamente porque se va a producir menor absorción, ¿cierto?, de agua a nivel intestinal, entonces van a salir un poco más líquidos y el paciente es mayor riesgo que se pueda deshidratar en esos casos, ¿ya? Pero los cuidados generalmente son iguales para todas, ¿ya? La limpieza, ¿cierto?, del estómago va a ser igual en todos los tipos de ostomía, ¿ya? El cambio de la bolsa y los cuidados que van a tener van a ser prácticamente iguales, ¿ya? Hay que tener cuidado con estos pacientes, generalmente son pacientes que igual están emocionalmente muy mal, ¿ya? Porque no es bonito verse con una bolsa, ¿cierto?, en la guata. Entonces hay que tratar de ser un poquito más cauteloso en cuanto a la información que se le da cuando hagamos los procedimientos, no tratar de poner caras, porque muchas veces ellos eliminan gas a través de esto, salen olores fuertes, ¿cierto? Entonces hay que tratar de cuidar, en este caso, el pudor del paciente, ya ponerse un poquito en su lugar. Eso. ¿Qué más? Bueno, para el cambio, ¿cierto? Vamos a tener dos. Bueno, obviamente necesitamos una ostomía. Y para la recepción, ¿cierto? El contenido de que nos va a dar la ostomía, ¿cierto? Vamos a tener dos partes. Una que va a ser la bolsa recolectora, ¿cierto? Que es esta. Hay diferentes tipos, ¿cierto? Y diferentes aditivos. Pueden tener unas cosas que son como gelificantes, sobre todo cuando son, por ejemplo, de intestino. Pueden venir con estos geles, ¿cierto? Que provoca, ¿cierto?, que se pongan más sólidas las secreciones, porque prácticamente son secreciones, son deposiciones cuando son a nivel del intestino delgado. Hay otros que pueden tener aditivos como carbón, por ejemplo, que disminuye el olor, ¿ya? Pero todos van a tener la misma función que va a ser, ¿cierto?, recolectar el contenido, ¿ya? Lo ideal es que obviamente sean transparentes. En este caso no es así, ¿ya? Porque la idea es que yo pueda visualizar el contenido que hay en la bolsa sin la necesidad de estar abriéndola ni vaciándola, ¿ya? Y al ser transparente yo también puedo evaluar, ¿cierto?, la vitalidad del estómago, ¿ya? ¿Cómo tiene que estar el estómago? ¿Cómo tiene que ser el estómago? Para evaluarlo, si está bien o mal. Está de Rosado. rojizo. Rosado, ¿cierto? Tiene que estar vital, No hacia inflamado. afuera, que no esté hacia adentro, ¿cierto? Ni muy afuera, que los puntos no estén dehiscentes, que no haya sangrado, ¿ya? Todos esos son signos, ¿cierto? De que es probable que, ¿cierto?, que una colostomía o una ileostomía recién hecha puede que sangre un poquito los puntos, porque obviamente es una incisión que se le hizo a la piel y es normal. Pero al pasar los días, ¿cierto?, debería mantener la misma coloración. ¿Qué pasa si está media violácea, ¿cierto?, negruzca, o se está retrayendo, ¿cierto?, ahí hay que dar un aviso, porque no es normal que esté pasando eso, porque no esté dando algún contenido. La idea es que siempre esté dando contenido, ¿ya? Pero en este caso, como le digo, esta bolsa no es muy adecuada porque no podemos ver. Si en este paciente, por ejemplo, si tenemos este tipo de bolsa en un paciente que lleva varios años, no hay problema, porque él conoce ya cómo está probablemente no vaya a tener ninguna complicación después y los cuidados son más bien básicos, ¿ya? Pero lo ideal es que sean transparentes. Muchas de estas vienen cerradas acá abajo, esta viene abierta, así que nos permite poder vaciar la bolsa y volver a reutilizarla. Recuerden que este procedimiento es un procedimiento limpio, ¿ya? Yo me pongo guantes para cuidar yo mi integridad, ¿cierto?, no la del paciente, porque no le va a dar ninguna infección. Así que solamente con el lavado de manos, ¿cierto?, el uso de guantes, incluso algunos pacientes que ni siquiera usan guantes en su domicilio y ellos mantienen y se lavan las manos después, ¿ya? ¿Ya? Pero en este caso esta viene con una abertura para abrir y con un clamp de seguridad. El clamp, hay diferentes tipos, hay algunos que son solamente un alambre que uno lo envuelve y lo dobla hacia adentro y ahí se permite el cierre. Hay otros que son que se pegan, tienen un pegamento, en este caso este se pone aquí, ustedes lo ven, se abre aquí, ¿cierto? ¿Y para medir el estómago? Eso lo vamos a ver después, estamos primero con la bolsita. Lo giramos, ¿cierto? Se gira, ustedes le pueden dar unas 2 3 vueltas o lo dejan bien cortito ahí. Y se cierra. Y eso permite, ¿cierto?, que el contenido no salga.
Una consulta. Hay un clamp nomás, así que no se lo van a pelar. Si vemos un estómago que está irritado, seco, ¿cómo ha sido el método para humectarlo? Solamente con suero o agua. ¿A veces se irriga, no? Sí. Sí. O lo mojan con suero. Sacamos la... Es difícil sí que esté muy seco porque siempre van a estar saliendo contenido de algo. Ya, pero si ustedes ven que está muy irritado, por ejemplo, está muy seco, pueden lubricarlo con... O pueden echarle vaselina, lo que quieran. La vaselina igual sería buena porque duraría más, por defecto. Entonces es difícil que se reseque. Sí, es difícil que Ah, se ya, reseque. ya. Siempre están como vitales, que esté ya necrosado y... Porque muchas veces se resecciona parte del intestino, ¿cierto? Que supuestamente está vital y probablemente no esté tan vital y se vuelva a necrosar. Entonces ahí sí van a requerir. Mejor. Y esta es la otra parte. Ya, pero abrirla porque parece que tengo que ir. Ya vamos a ir la última. Para el laboratorio de... Bien. Esta no la... Este es el anillo, ¿ya? Que esto va a quedar adherido, ¿cierto?, a la piel del paciente. Tiene dos partes, una parte que viene con un hidrocoloide y otra parte que viene con un fixomul. Si ustedes sacan esta parte, ¿cierto?, se adhiere, ¿ya? La idea, obviamente, en esta parte de este anillo, ¿cierto?, hay algunos que vienen graduados. Vienen con unas líneas y unos círculos y van por centímetro o milímetro, dependiendo del fabricante. Que eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a nosotros poder medir el estómago y de acuerdo a eso poder cortar esto. ¿Ya? Hay algunos incluso que vienen con una regla de papel, ¿ya? Que uno la mide así, ve el diámetro, lo marca con el lápiz y lo recorta. ¿Ya? Yo lo hago prácticamente al ojo. Lo veo así y voy viendo como más corto. ¿Ya? La idea obviamente es que, que lo corten y que quede adecuado al tamaño del estómago. El estómago, ¿cierto? Va a depender obviamente de qué porción ha sido... Ah, ahí estaba. Sí. La idea obviamente es que no quede tan grande, porque si no va a haber filtración, ¿cierto?, el contenido hacia la piel y eso obviamente, acuérdense que todas las secreciones intestinales tienen mucha cantidad de bicarbonato, entonces eso puede generar irritación, ¿ya? En este caso, tampoco puede quedar muy pequeño porque si no puede comprimir, ¿cierto?, el estómago y poder comprometer la irrigación de este y se puede necrosar también. Entonces la idea es que quede justo. Si ustedes se fijan acá, su compañero lo dejó bien justo. ¿Ya? Eso obviamente va a impedir que las secreciones tengan contacto con la piel. ¿Ya? Es por eso que también es importante, aparte de la limpieza del estómago, es la limpieza de la piel circundante. De acuerdo a las características de la piel también podemos aplicar algún protector. Por ejemplo, si está muy reseca la piel, descamada, podemos aplicar algún lubricante. ¿Cuál es el riesgo de que se aplique algún lubricante como vaselina o la linovera, por ejemplo? Es que después no nos quiera pegar el adhesivo. Así que ahí hay que tener igual cuidado. Es poco probable que se reseque porque aparte acuérdense que el hidrocoloide también genera como humedad. Entonces más riesgo que más bien se macere. ¿Ya? En estos casos, si ustedes ven que está un poquito macerada o está muy húmeda la piel circundante, se le puede aplicar Cavium, que sería lo mejor en estos casos. ¿Ya? Y se adhiere por esto, como les digo, y alrededor se adhiere, ¿cierto?, el fixomul que quedaría bien adherido a la piel. Cambio del anillo no está programado, uno no tiene cada cuánto tiempo voy a programar, solamente en caso de que esto ya se empiece a despegar, lo cambiamos. O en caso que ustedes tienen que hacer curación y tengan un amplio stock, ¿cierto?, de esto, si trabajan en la clínica Las Condes, la Alemana, ahí van a tener total, paciente paga la bolsa, ¿no? Pero nosotros en el servicio público va a depender de la disponibilidad que tengan, ¿ya? Porque a veces que se acaban las bolsas nomás y no hay. Que empezar a conseguir. ¿Ah? ¿Qué se hace en ese caso? Conseguir en otro servicio, si no conseguir en otro hospital, porque ¿cómo vamos a estar pacientes sin bolsa? ¿Ya? Pero como les digo, si pueden cambiarlo en cada curación es lo ideal, si no, solamente se limpia el estómago y se le realiza el cambio de curación, no sé, pues cada 3 días, no todos los días, ¿ya? Pero como les digo, ustedes pueden vaciar la bolsa y volver a conectarla sin necesidad de cambiar el anillo, ¿ya? Pero vamos a ver ahora cómo se cambia. ¿Se puede lavar esa bolsa? Sí, los pacientes, algunos que por ejemplo, como le dan bolsas con TAS para el MEA a algunos pacientes, ellos lo que hacen es cuidar su bolsa, la lavan con agua y después se la vuelven a instalar. ¿Y cuánto es el máximo de día que se puede tener la bolsa? No hay un máximo tampoco. Solamente hasta que ya o el clamp no cierre, o ya se empieza a filtrar, o empieza a tener mal olor, o ya está muy deteriorada y ya la pueden cambiar. Pero tampoco hay un cambio establecido de la bolsa.
Muchas veces esto las dejan harto. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cambio de esto, las tensas ya, por ejemplo, limpian nomás. El estómago vuelven, o sea, eliminan, ¿cierto? El contenido, ¿cierto? De la bolsa, limpian el estómago, ponen la nueva y sigue así. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo curación, por ejemplo, de una herida operatoria? Porque generalmente se asocia una herida operatoria. Ahí sí aprovechamos de hacer la curación de la herida operatoria y aparte el cambio de estómago. En este caso siempre se hace primero la curación de la herida operatoria y después la de la ilio, la colostomía, dependiendo de lo que tenga el paciente. No van a hacer primero después la herida operatoria. ¿Ya? Eso. Vamos a ver entonces las curaciones y la irrigación del... Para la curación, como les dije, esto es una técnica limpia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden utilizar, si no tienen equipo curación o están pobres de equipo curación en el servicio, solamente con un riñón limpio pueden... Asegúrense que esté limpio también, porque van a pillar un riñón, se lo lavan con agua y jabón, lo secan, le pueden pasar una torulita con alcohol para que desinfecte algo. ¿Ya? Pueden usar, ¿ya? Y tórulas limpias, ¿ya? Tórulas grandes, ni siquiera las tórulas pequeñas, porque como les digo, solamente una limpieza. Si son más pitucos, ocupen equipo de curación, pero como les digo, igual hay algunos servicios que son contados los equipos de curación y uno no lo ocupa normalmente para hacer la limpieza de los estómagos, ¿ya? Pero aquí pueden ocupar obviamente el equipo. Lo que yo les decía a sus compañeros es que uno aquí ocupa, por ejemplo, la tijera para cortar en caso del anillo, si usted necesita cambiar el anillo, ¿ya? Pero las pinzas, rara vez uno hace una curación con una pinza. No sé, que recién esté hecha la ostomía y uno requiere, ¿cierto?, hacer curación de los puntos y ver cómo están. Generalmente cuando se le ponen puntos a la ostomía son reabsorbibles, no hay que sacarlo. Entonces solo se reabsorbe y se empieza a cicatrizar la piel con... Entonces no es necesario sacarlo, solamente evaluarlo, ¿ya? Así que si pueden ocupar cualquiera de los dos. ¿Qué solución vamos a ocupar para limpiar? Agua tibia, suero fisiológico. Agua o suero fisiológico, lo que tengan disponible también. Normalmente el paciente en la casa lo puede hacer con agua solamente. Si ustedes tienen, no van a usar agua en la llave, usen suero, si tenemos suero, ¿ya? Entonces en estos casos vamos a usar suero. ¿Hay suero? Se regalaron los suelos de los tíos. ¿Qué más nos falta? ¿Cuánto? Guante de procedimiento. No, no usar guantes estériles tampoco, acuérdense que esto es un procedimiento que solamente Cuando limpia, el así profe que dijo con ahí que era guantes más de fácil, procedimiento, pues, alcalino. guantes suaves. ¿No? ¿Qué más nos faltaría? Tenemos la bolsa, ¿cierto? El anillo, nuestro equipo de curación. Si no tenemos equipo de curación, acuérdense que tienen que tener un riñón limpio, tórula, ¿cierto? Para aseo Una tijera. y una tijera. Profe, ¿por qué aquí dice lápiz o plumón? El lápiz para marcar. Solamente para marcar el anillo, por ejemplo, ustedes calculan más o menos cuánto es, lo marcan. Estoy tomando, loco. Y lo... Sobre todo como les Todo digo... subido a lo que- YouTube, ¿no? ¿A todo subido a YouTube? Ah, no, acá está. Hay algunos, como les dije, vienen con una regla, entonces ustedes pueden medir el diámetro y lo marcan acá. ¿Cuánto es? Y ahí lo cortan, más fácil. ¿Ya? O si no, al ojo, ¿no? El lápiz es opcional. Si a usted se le facilita, ¿cierto? Marcando, lo pueden hacer así. O si no, al ojo. ¿Qué más nos faltaría? Procedimiento, suero, riñón limpio, equipoguración, tijera, plantillas. Suero grande. Las plantillas son igual para medir. Apósito, gaso, toalla. Evitar flujo desde el estómago al sacabolsa. ¿Qué tipo de Ya. cositas? ¿Y eso? Vamos. Despacio. Impaciente. Ya, para hacer la curación, como yo les digo, va a depender. Si tú tienes una curación, está recién hecha, por ejemplo, esta ileostomía o colostomía, lo que sea, primero hace la curación, ¿cierto?, de la herida operatoria y pueden aprovechar el mismo para hacer la curación de la ostomía. Si no, hace solamente la curación. En estos casos vamos a ver, ¿cierto?, cómo va a ser
la curación y cambio de bolsa en este caso y de anillo en el paciente. Obviamente ahí decía, ¿cierto?, que tenemos que cubrir, proteger la cama, porque si no podemos pasar a manchar. Y para eso pueden poner una bolsa de basura o poner un apósito grande, lo que sea, lo que tengan ustedes para poder proteger su cama. ¿Ya? La idea obviamente que acá igual puede haber riesgo de que haya salida de contenido intestinal y puedan manchar acá. ¿Ya? Que no va a ser grave, pero las van a ver si manchan la... En estos casos, lo ideal, ¿cierto?, es que ustedes primero saquen la bolsa de la ostomía y puedan medir, ¿cierto?, y las características y la cantidad del contenido que se está dando. Siempre esto hay que estarlo midiendo, ¿ya? Para ver, ¿cierto?, cuánto débito está dando. Hay muchos que dan mucho débito, entonces eso puede traer alguna complicación en el paciente. Entonces lo primero que hacemos es retirar la bolsa. Siempre se retira desde arriba hacia abajo. Y obviamente va a depender, ¿cierto?, de la posición. Si el paciente está parado, ¿cierto?, o está haciendo sus cosas, la bolsa va a ir hacia allá, ¿ya? Si el paciente está acostado todo el día porque está hospitalizado, la bolsa va a ir hacia acá, ¿ya? Porque la idea es que vaya cayéndose. Ahí no va a caer, se va a mantener ahí la cosa. Ya por eso va así. En este caso, entonces, como está acostado el paciente, la vamos a retirar desde arriba, despegamos acá y vamos sacando. Puede que acá salga, ¿cierto?, algún tipo de contenido. Hay algunas, sobre todo en aquellas que sean de intestino delgado, ¿ya?, que se tienen mayor flujo, en ese sí se puede taponear un poquito acá. Pueden taponear con una tórula o con el dedo, la colega, mientras tanto, ¿cierto?, se hace el cambio para evitar que vaya saliendo, ¿ya? Pero una vez que ya está más o menos listo, ¿ya? No es lo ideal, pero se hace a veces, ¿ya? La idea obviamente es que ustedes este contenido lo guarden para poder después medirlo, o le pueden solicitar a alguien que se lo mida, ¿ya? Generalmente esto se echa, si son muy líquidos, en estos frascos graduados, y ahí uno ve, ¿cierto?, cuánto contenido hay, ¿ya? O lo miden con jeringas si es muy líquido. Y si son muy formadas, al ojo nomás, porque no va a estar midiendo al ojo, ¿ya? Una vez que está listo, ¿cierto?, acá podemos visualizar al tiro nuestro estómago, vemos, ¿cierto?, cómo está. En este caso, bien. Vamos a ocupar, ¿cierto?, un equipo de curación en este caso porque tenemos disponible. Vamos a abrir acá, acuérdense que lo pueden manipular porque esta es una técnica que es limpia. Yo acá voy a dejar siempre una gasa o una tórula, lo que tenga, para poder secar la piel, ¿ya? Y la otra, siempre dejen unas para limpiar el estómago y otras para limpiar la piel circundante. Entonces mojamos y vamos a hacer el retiro de... Siempre se retira, ¿cierto?, tratando de retraer la piel del paciente, que no le cause dolor. Esto igual se adhiere bastante, así que hay que tratar de... Sobre todo si tienen pelitos. Sí, pues si tienen vello, idealmente, ¿cierto?, a favor del crecimiento del vello, y retira. Acá puede que haya salida de contenido, entonces es normal. La eliminamos. Ahí no da, o sea, no importa si es de abajo hacia arriba o algo así. ¿O tiene que ser No, acá da lo mismo porque la idea es que, por ejemplo, si el vello va para acá, lo tiren hacia acá, ¿ya? Da lo mismo. Si lo importante es que al sacar la bolsa, ¿cierto?, siempre sea de arriba hacia abajo. Lo otro va a depender, ¿cierto?, de las características del paciente. Lo ideal, obviamente, que lo saquen de aquí hacia acá porque yo estoy así, entonces lo voy retrayendo para acá, ¿ya? Pues si los pelos van de aquí para acá, sáquenlo para el otro lado, ¿ya? Eso queda a criterio de ustedes. Una vez que está listo, ¿cierto?, evaluamos nuestra estoma, vemos la piel peristomal si es que hay algún signo de infección, si es que hay enrojecimiento, si es que hay calor local, ya, si es que nuestra estomía está vital, ya, y procedemos a hacer la curación. ¿Qué vamos a curar primero? La herida operatoria. No, pero en este caso no tenemos herida operatoria. El estómago, siempre limpiamos el estómago. Pueden usar, como le digo, guantes solamente, o pueden usar su pinza, ¿ya? Limpian el estómago, ¿cierto?, de forma circular, pueden ocupar una tórula y otra tórula. La idea es que quede limpio, ¿cierto?, porque muchas veces está lleno de deposición y uno no logra diferenciar, ¿cierto?, cómo está el estómago. Entonces la idea es que quede limpio y quede rosado del color que tenga que ser, ¿ya? Limpiamos, y que requieren una nueva limpieza, pasan la última.
Da lo mismo acá, aquí no hay un orden de cómo pasar la tórula o si es que se pasa de forma envolvente. La idea es que quede limpio, porque acá no hay ninguna parte que sea limpia ni que sea más contaminada, ¿ya? Y si yo paso la tórula igual por la misma parte, da lo mismo. La idea es que quede limpio. Una vez que tengo limpio mi estómago, procedo a limpiar la piel, ¿ya? Limpio la piel circundante, aquí sí tengo que tener cuidado que quede bien limpia la piel, si es que hay pacientes que ocupan de hecho hasta jabón neutro para limpiar la piel periestómago, ¿ya? Obviamente igual hay que tener cuidado, ¿cierto?, con el estómago porque igual puede generar algún tipo de irritación, pero es poco probable, así que si pueden ocupar, ocupen. Si no, solamente agua o suero. Me aseguro que quede bien limpia la piel periostomal y que no haya salida porque a veces sale, yo estoy limpiando y está saliendo, así que hay que evaluar eso. Y una vez que estoy listo, seco la piel. No seco el estómago. Ya el estómago idealmente dejarlo lubricado y con el mismo suero aprovechado. ¿Ya? Entonces la idea es que yo seque solamente la piel periestómago. Una vez que yo tengo listo y seco, ¿cierto?, la piel, acá yo puedo aplicar cualquier protector cutáneo que quiera. ¿Ya? Profesor, Dígame. delante mencionó que si seguía saliendo contenido podíamos tapar con... Sí, pueden taponear un poquito. Pero... Algo, por ejemplo, una torulita, dejarle puesto ahí mientras tanto. Ah, ya. Que va a ser momentáneo nomás, mientras terminamos ahí. ¿Ya? Lo pueden dejar. Sí. No es aconsejable, pero para evitar que nos vaya a manchar, si es que mucho Claro, sí. ahí pueden hacerlo. ¿Ya? Una vez que está listo, pueden, como les digo, ya aplicar algún protector cutáneo, si no, lo dejan así. Y ahí aprovechamos de medir nuestro anillo. Como les digo, pueden usar plantillas o al ojo. Entonces ahí van recortando. La idea es que siempre vayan desde más pequeños, no se vayan al chancho y después no a la cómo arreglarlo. La idea es que vayan de a poco probando cómo vamos. Ahí me falta. Me falta otro poco. Llevan de a poquito bien. En este caso, por ejemplo, si estuviera dando ahí pueden dejar puesto algo para que no salga. Lo pueden acercar si quieren. Si total esto va a quedar en el paciente, así que. Y probar si. Igual puede comprometer la irrigación. La idea es que no quede estrangulando. Que sea necrosis. Sí. Y tampoco quede eso. Para que no se Como filtre hacia justo. la piel. Tiene que quedar perfecto. Es poco, sí, porque igual el poco probable que estrangule, porque igual ¿cómo se llama? El hidrocoloide como que cede y es bastante elástico, así que no es que va a quedar algo así como. Que se estira un poco. Le Y tiramos. tampoco es que uno lo coloque Yo a creo que ahí presión. quedamos bien. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos corte, no le saquen el papel porque si no le va a costar mucho cortar. Ya la idea es que siempre quede con el papel puesto. Una vez que ya tienen el molde hecho, ven más o menos que esté así. A veces pasa. Sobre todo cuando son así media. No quedan tan redonditas. Ahí pueden proceder, ¿cierto?, a pegar. Se retira primero la parte, ¿cierto?, del hidrocoloide. La adhieren. Y van adhiriendo, ¿cierto?, bien, que no se vaya a pasar cierto contenido hacia la piel. Y una vez que está listo, lo pueden retirar, ¿cierto?, de la parte de fixo. Cuando ya estamos listos, podemos poner, ¿cierto?, nuestra bolsita. ¿Ya? La bolsa le pone el clamp y acá al contrario, se pone desde abajo hacia arriba. Sacan el tapón si dejaron tapón. Sí.
O si tuvo un colega, obviamente, en cumplimiento, pues, y se pone de abajo hacia arriba. Y ahí debería de recibir cierto una nueva. Y eso es todo. ¿Dudas? Ojalá toque esto en la prueba. Les toque. 2 heridas operatorias y más. Ah, no dije nada. Un pie diabético Hay que con- registrar, ¿cierto? Registran igual el tipo de limpieza que le hicieron, si fue con agua, fue con suelo fisiológico, tipo de ya. contenido. Qué contenido tenía, ¿cierto? La cantidad, cómo estaba el estómago, cómo estaba la piel circundante. ¿Ya? Y si le aplicaron algo, una sí, la hoja de enfermería no. Igual se incluye si en el Ahora sí, caso de que cambiamos Nuestro la registro es la bolsa. hoja de enfermería, ¿ya? No es la hoja de evolución. Ahí registran todos los profesionales, pero nosotros tenemos un registro propio que es la hoja de enfermería. Así que bajo a eso nosotros nos registramos. Profe, en caso de que le haga la cirugía al paciente de la ostomía, ¿el cirujano coloca qué tipo tiene de, si es irostomía o colostomía? Sí, Coloca, sí. y ahí nosotros como que igual lo guiamos para ver. Claro. Sí, pues ahí se dice qué tipo de cirugía se le hizo. Y porque muchas veces ustedes ven la tripa para afuera nomás, pero no saben qué es lo que es. Entonces uno va al protocolo operatorio y revisa de qué se trata. En Generalmente caso la de- colostomía una diferencia el tiro de la ilio, pero entre una ilio, o a veces tienen dos hacia afuera, entonces uno sabe cuál es cuál. ¿Ya? Entonces uno revisa el protocolo operatorio y la Profe, en diferencia. caso de que haya evisceración, ¿se va al tiro a cirugía? ¿O Sí, o sea, si hubiera una complicación debería dar tiro y llamarse al cirujano. No sé que puede ser paciente, está bien, no tiene ninguna alteración hemodinámica, puede aguantar un poquito mientras se ocupa para ello, pero debería ser de resorte quirúrgico inmediato. No debería esperarse. Sí, pero generalmente los pasan al tiro cuando hay alguna complicación. Porque como acá hay cirujano de urgencia, entonces pasan al tiro. ¿Dudas con esto? No. Ya. El otro procedimiento que vamos a ver, ¿cierto? Va a ser la administración de enemo, de irrigación a través de la colostomía, ¿ya? En este caso sí o sí vamos a hablar, ¿cierto? De colostomía, porque generalmente se realizan aquellos pacientes que tengan o una colostomía, ¿cierto? De colon descendente o sigmoide, ¿ya? En los otros tipos no se administra ningún tipo porque es poco probable o que el paciente sufra estreñimiento porque las deposiciones son más bien líquidas, entonces van saliendo constantemente. No así cuando ya llegan al nivel del colon descendente y sigmoide, y ahí deberían estar más formadas y pueden provocarse porque el paciente no evacúa, ¿ya? Bueno, acá debería estar al lado izquierdo, sí. Porque ahí debería estar la colostomía. Vamos a hacer como que aquí está a la izquierda, ¿ya? En este caso, ¿cierto? ¿Se pueden administrar enemas? Sí, ¿ya? El flit enema, no sé si han visto, que es como una perita que se introduce. Bueno, normalmente se introduce por el ano, ¿cierto? Pero en este caso sí se puede administrar también con pacientes con colostomía. Se introduce nada más y se aprieta, ¿cierto? El contenido. Se trata de que uno, de hecho en ese caso uno puede tapar un poquito acá para que no salga el contenido, mantenerlo un ratito. Y luego de eso, ¿cierto? Lo puede vaciar en el baño o en una bolsa o en un apósito, lo que tenga, ¿ya? O en la misma bolsa, le deja la bolsa puesta, nomás después el paciente va a tener deposiciones. Eso solamente en caso de que el paciente no haya tenido deposiciones, que se le pueden indicar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos reconstituir el tránsito? Ahí sí se puede indicar lavado, ¿ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Para el lavado, ¿qué vamos a necesitar? guante, procedimiento, suero fisiológico, Guante, procedimiento, suero fisiológico bajada? o agua, también Agua. puede ser, ¿cierto? Que idealmente esté tibia, ¿ya? En este caso lo que uno hace es conectar la bajada, ¿ya? Como quien conecte, ¿cierto? Un suero. En este caso sí da lo mismo si uno cuida la esterilidad o no, porque lo importante, ¿cierto? Es que microondas o baño María, no sé, el método que tengan como para poder entibiar. Ya, vamos a necesitar una bajada En el simple. bolsillo. ¿De En el todo? bolsillo. Los de frente habían como unos carritos que mantenían los sueros tibios. Sí, pero sí. ¿No hay una ropa? No, allá le echamos el microondas unos minutitos nomás y ahí vamos viendo si es que está. Igual uno no prueba que no vaya a quemar al paciente, pero también. Lo mismo que a la comida. Bajada simple entonces, suero fisiológico o agua, ¿cierto? Tibia y una sonda anélato, ¿ya? Puede ser cualquier sonda que permita, ¿cierto? La entrada de la... Pero normalmente uno ocupa la anélato, ¿ya? ¿Cómo qué número
Da lo mismo, va a depender obviamente, generalmente una 14 hasta una 18. Ya las dos son muy pequeñas, estas dos. Son muy pequeñas. Se puede tapar con deposiciones esta sonda, entonces ya al introducir, por ejemplo, si el paciente tiene un fecaloma, tiene deposiciones, solamente las fenestraciones ya al introducirlas se va a tapar. Entonces traten de ocupar una sonda un poquito más grande. Aparte que mayor dolor no le va a causar. El paciente sí le va a molestar si usted le pone una sonda rectal, pero esto es prácticamente indoloro, no va a sentir mucho. ¿Ya? En este caso, como le digo, ocupamos una sonda. Aquí sí hay que ocupar la creatividad porque hay que tratar de adaptar, ¿cierto?, la bajada a la sonda negra. Yo quiero que hice con el grupo anterior, la cortamos, ¿ya? Porque justo tenemos estas bajadas que son... ¿Cómo se llama? No son roscas, tienen como un pituto. Entonces ustedes flechan esto y lo conectan. Si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de sonda, no hay caso de conectar, ¿ya? Entonces podrían o cortarla y introducirla completamente. En el caso de que sea rojo, no sé si hay una llave de 3 pasos. En los carros. Porque no hay otra bajada que no sea de esta. Ya de 3 pasos por todos lados, sí. ¿No hay otra pasos? ¿Cómo no habría 3 pasos? Se la robaron todas. Pero en caso de que Poneme aquí. tengan las roscas, por ejemplo, se puede adaptar con una llave de Ya, 3 pasos. ponemos. De abajo hacia arriba. Es difícil colocarla, ¿eh? Se ve difícil. Está raro. Ahora ya te paso. Procedimiento aparte. Ahí usted No. usa su ingenio nomás. La cosa es que entra. Y por ejemplo, esta la conectan acá. Oh, Algo apretó, no tanto, pero. Harto Y ahí tac. la echan a andar nomás y va a pasar para allá. Debería. Cae para abajo. Debería. O como les digo, la pueden cortar y introducir a presión solamente. En este caso, sí. Mentira, lo mismo si no manipulan o contaminan, porque acuérdense que no va. Muy bueno. No, la dosis es muy pequeña, por eso queda así. Obviamente, si es más grande la sonda, puede que calce mejor. O la pueden conectar directo acá. Ahí usted se busca la forma. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Si es que no tuvieran rosca, por ejemplo, y no pueden poner esto. ¿Ya? Usted, como le digo, se la higienen como más le acomoda. Yo lo que recomiendo es cortarla y ponerla directa. Porque normalmente, ¿cierto?, las bajadas rosca tienen esta misma entrada, entonces entra igual. ¿Ya? Una vez que tenemos listo, cebamos, ¿cierto?, el circuito, dejamos idealmente que no quede libre de gas, porque para qué le vamos a querer agregar más gas al paciente. Nuestro sedativo. Vamos a explicar el procedimiento del paciente en este caso. Ya que lo que buscamos obviamente es que el intestino se limpie para poder reconstituirlo en tránsito. Y para eso obviamente vamos a retirar la bolsa. Ya. Eliminan igual o miden el contenido. Pueden dejar el anillo o pueden cambiarlo. Si le toca cambiar, lo cambian, si no lo dejan. ¿Cuál es el riesgo? Que esto igual va a salir harto contenido líquido, entonces puede que pase a ensuciar y van a tener que cambiarlo igual. Así que si quieren lo mantienen y lo sacan después, o lo sacan al tiro y después le ponen uno nuevo. ¿Ya? Idealmente cambien, sáquenlo nomás, sáquenlo todo completo. Pueden sacar la bolsa y además pero lo vamos a dejar ahí para que después practiquen el cambio. En este caso, ¿cierto?, lo que vamos a necesitar también va a ser vaselina. Igual que a discreción, no es que si no hay vaselina no van a hacer el procedimiento, si no hay vaselina no se echen vaselina. ¿Ya? Porque la idea es que nosotros igual palpemos hacia dónde, ¿cierto?, se dirige el tránsito para poder introducir la sonda. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a avisar al paciente que vamos a meter el dedo, ¿cierto?, por la ostomía
y que probablemente le incomode un poco, le moleste, pero dolor no le va a generar. Ya, la idea es que igual ocupen un dedo que sea pequeño, no van a desayunar. Parece que en la guía dice el índice, ¿o no? Sí, dedo índice. Ya, pero generalmente uno ocupa el meñique, ¿ya? Y introduce el dedo, ¿cierto? Y vamos viendo hacia dónde va la dirección, ¿cierto? Del tránsito. Ya, por ejemplo, si va hacia arriba, vamos a introducir la sonda hacia arriba. Si va hacia allá, introducimos hacia allá o hacia abajo. Una vez que ya verificamos, ¿cierto? El trayecto, ¿Qué tanto se mete el dedo? no, como hasta un tercio nomás, pues si es para ver hacia dónde va. Y si no se logra. Muy bien, todo completo. Ya, y vamos a introducir la sonda. ¿Cuánto vamos a introducir la sonda? De 6 a 8 centímetros. 8 centímetros aproximadamente, ¿cierto? ¿Cuántos serán 8 centímetros? Como Al ojo, ¿no? Son 3 dedos, profe. Poquito más, profe. 3 dedos, ya. Lo tiene contado. Vamos a introducir entonces en dirección, ¿cierto? A lo que habíamos palpado. Y obviamente tenemos que ver que no nos retrae. La guía dice que siempre lo van a girar, ¿cierto? El paciente hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado donde está la colostomía. Lo que uno hace normalmente es lo gira al contrario. La idea es que no salga el contenido del tiro. Háganlo como lo dice la guía en el laboratorio, porque si no después le van a poner una mala nota, van a decir que yo les dije. Ya, pero yo les digo que lo que uno hace es que tratar de que esta infusión, los 500 cc o los 1000 cc que vamos a decir, que queden adentro y puedan lavar el intestino y después salgan. Porque muchas veces uno lo conecta y empieza a salir al tiro. Entonces la idea es que se mantenga un poquito. Entonces, como yo les digo, a veces uno puede poner, por ejemplo, una almohada acá abajo al paciente para que no se devuelva el tiro. Y una vez que administramos, ¿cierto?, todo en la infusión, y ahí retiramos y lo dejamos en la posición que debería quedar, que sería el lado izquierdo, para que vaya drenando. ¿Y si es cooperador el paciente se puede? Sí, le pueden decir, ¿cierto?, que se gira un poquito. La caída del suero es a caída libre. ¿Sí? No, ¿cuántos minutos vamos a...? Yo no me acuerdo. Como 10 o 15 minutos aproximadamente. Si no tiene que ser a chorro tampoco pasando, sino que hay que ir viendo la tolerancia también, Ya. porque no podemos terminar algún daño. Tampoco sale ¿Ya? aquí. Pero generalmente son de 10 a 15 minutos, ¿ya? No tan rápido ni tan lento, no vamos a estar todo el día pasando la cuestión, si también es necesario que sea... Ahí igual es al ojo nomás, ¿ya? Si usted ve que va muy rápido, lo bajan un poquito, así tampoco es necesario que sea estricto ese tiempo, ¿ya? Pero sí que no sea muy rápido. Una vez que pasa, como yo les digo, mientras se administra, ¿cierto? Y ya pasa la infusión, traten de dejarlo de cúbito lateral, en este caso derecho, para que, ¿cierto?, no comprima al izquierdo y no siga saliendo. Y una vez que ya se administra, ahí lo dejan de cúbito lateral izquierdo para que vaya sacando el contenido. Lo pueden recibir, obviamente, si le vamos a pasar 1000 y va a salir a parte de posición, y la bolsa nos va a quedar pequeña. Así que traten de dejar algo que pueda recibir, ¿cierto?, todo este contenido. Un lavatorio, o si el paciente camina, que vaya al baño y que ahí pueda sacar su deposición, ¿ya? Y una vez que ya termina, obviamente hacen curación del estómago, ¿cierto? Hacen curación de la piel circundante y cambian la bolsa y cambian y ahí lo dejan preparar al paciente para su cirugía. ¿Dudas con esto? Sí, profe, consulta. Suero es de 500 ml o de 1000. Va a depender de la indicación. ¿Siempre hay una indicación previa? Sí, siempre va a decir, no sé, prepara el suero con el tracto con 1000 o 500, va a depender de eso. Lo que yo les digo, si el número de la sonda lo eligen ustedes, pues no van a decir usen sonda Nelaton número 18 o 16. Ellos te indican nomás con cuántos se hace, ¿ya? Pero, como les digo, ocupen una sonda un poco más de calibre más grande. Para ¿ya? que no Porque se si obstruya se puede obstruir las fenestraciones, porque son poquitas, son más pequeñas. ¿Ya? Eso. Y luego de eso hacer la curación de... Una vez que está listo, ¿cierto? Porque hay riesgo de que salga mucho contenido, se pase, ¿cierto?, la placa, se va a pasar, ¿cierto?, la piel, ahí es mejor que volver a limpiar y cambiar la bolsa y la placa. ¿Ya? Y como les digo, lo ideal es que lo retiren, que la saquen mejor, porque si no esto se va a manchar todo con deposición y ya. Eso. Ya. ¿Pueden practicarlo? Puede ser enema Sí. o otro lado. No, claro. Pueden indicar el enema porque el paciente, no sé, pues esté constipado, no ha tenido deposición hace un día, ya no ha dado nada y van a decir ya a lo mejor tiene el tránsito lento, pónganle un enema. Porque le pasaron la lactulosa, por ejemplo, y no funcionó. En ese caso, si solamente ustedes administran, el enema es como una pera con un pituto.
te meten el pituto hacia adentro, pasan, ¿cierto?, el enema, tratan de que el paciente, mantener, ¿cierto?, un rato ahí, pueden dar vuelta al paciente al lado contrario, ¿cierto?, la ostomía para que no salga el tiro, que se mantenga y una vez que esté listo, le ponen la bolsa nomás para que reciba la Para que deposición. reciba. Claro. En este caso esto es para preparar al paciente, o sea, aquí necesitamos vaciar todo el intestino. Y en este caso ahí se hace el lavado. Bueno. Hay algunas soluciones sí que pueden tener algún aditivo. Cuando por ejemplo se hace el proctoclisis, muchas veces indican el suero con lactulosa para pasar a través de la sonda. Así que igual se la pueden indicar. Para eso obviamente igual indican cierto cuánto cc de lactulosa por cuánto cc de eso y ustedes lo preparan. Soluciones yodadas no. No. No, puede que irrita y... Sí, no. cosas. No, pero la lactulosa es como laxante. O si no pueden indicar, por ejemplo, vaselina. La mitad vaselina por la mitad de Ajá. vaselina líquida, por la mitad de suero. Y eso ayuda un poquito más la otra. Pero ustedes lo preparan nomás y lo dejan pasando igual. Pueden ser las dos indicaciones que pueden. Pero el enema, como les digo, es fácil porque eso se conecta nomás y después ustedes le ponen la bolsa nomás y esperan que haga efecto y salga la bolsa. Puede ser por ahí la cambia. Si está a 2/3 de la capacidad, acuérdense que hay que cambiar. Entonces es que... Bolsillo ¿Le secreto. podemos echar, profe, agüita aquí para simular que son esencia o contenido? ¿O no le podemos echar agua? Ya, échale nomás. Ya. Pero a una nomás porque no...